Muy buenas noches, hermanos de Renuevo de Vida. Damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que tenemos de compartir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque esta noche usted se pueda reunir junto con su familia, sus amigos, aún puede invitar a un vecino para que escuche la palabra que el Señor nos ha regalado para esta noche. Le invito allí que usted disponga su corazón, su espíritu, su mente, todo su ser y lo consagre en este corto tiempo, que realmente es corto, para recibir más y más de la presencia de Dios y para ser ministrados a través de su palabra. Yo le invito en el nombre de Jesucristo que usted tome allí su Biblia y que usted vaya conmigo al Nuevo Testamento y me acompañe. Vamos a leer en esta noche un texto que es muy conocido por todos nosotros y que va a traer bendición a nuestra vida a través de un estudio que Dios nos va a permitir realizar. Vamos al libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Dice su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Y vamos a orar en esta noche para que sea el Espíritu Santo quien ministre nuestra vida, en nuestro corazón y nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres fiel, eres verdadero, eres santo, 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 santo eres tú, Señor. Tú habitas en medio de la santidad. Gracias, Señor, porque hoy nos santificamos en la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Hoy nos cobijamos en la sombra del Omnipotente. Hoy, Señor, anhelamos más de tu presencia, más de tu santidad, más de tu hermosura, más de tu gracia, más de tu misericordia. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por el privilegio, gracias te doy por abrir, Señor, las puertas, Padres, de cada uno de los hogares de mis hermanos. Gracias porque a través de este medio podemos llegar a muchos hogares. Gracias por traer tu presencia y ministrar los aires de sus casas, Señor. Gracias, Padre, por traer libertad, porque donde está tu Espíritu, allí hay libertad y hay vida eterna, hay salvación. Hoy te doy gracias por la hermosa palabra que nos ha regalado, un gran tesoro a nuestra vida. Gracias porque ella es más cortante que una espada de dos filos. Gracias porque ella penetra lo profundo de nuestro corazón. Gracias porque ella nos limpia y ilumina nuestro camino, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz en esta noche. Y tu palabra es la que convierte, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra es la que redarguye. Tu palabra es la que exhorta y conforta nuestro corazón aún, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Y hoy, Dios, queremos darte toda la adoración y toda la alabanza, Señor. Entrar en un tiempo de exaltación y de gratitud por todas las cosas que tú has hecho, haces y harás en favor de tu pueblo. Te doy gracias, Señor. Yo quiero agradecerte. Gracias, papá. Quiero agradecerte tu cuidado, Señor.
por tu provisión, por tu fidelidad. por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me librará. Hoy quiero agradecerte. Hoy quiero agradecerte tu cuidado, Señor. Gracias, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. Por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, que en ti mi vida segura está. Y comprobé Y comprobé que tú eres fiel, que tú eres fiel. que tu palabra No cambiará. y del temor me librará. Una vez más, hoy quiero agradecerte. Hoy quiero agradecerte tu cuidado, Señor. Hoy quiero agradecerte tu amor hacia mí. Gracias por tu protección, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. Por tu fidelidad tan grande hasta hoy. Y comprobé que tú eres fiel, en ti mi vida segura está. Y comprobé que tú eres fiel, que tu palabra no cambiará. Y del temor me librará. Y del temor me librará. Y del temor me librará. Qué hermoso y maravilloso es adorar y exaltar el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Qué hermoso es cuando usted abre su corazón al Señor y rinde todo su ser a Él. En medio de la alabanza y la adoración, su presencia se hace real y manifiesta. Así que le bendigo si usted dispuso su corazón y adoró y dio gracias a Dios por todas las cosas y declaró que fuera está todo temor en el nombre de Jesús. Y quiero compartir con ustedes una palabra, un pasaje que el Señor me regaló. Ya leímos en Efesios 2:8 y el título de esta noche es Salvos por la fe. Y volvemos a leerlo porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Amén? En la Biblia encontramos
diversas historias del Señor, diversos métodos que Dios utilizó para hablar a su pueblo. Entre ellos utilizó símbolos y ejemplos de las cosas que eran naturales para dar a conocer los misterios de su reino. En ellos encontramos revelado su carácter y nos enseña aún cómo vencer todo ataque del enemigo. Hoy quiero que usted me acompañe a estudiar uno de los milagros que realizó el Señor Jesucristo, y quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo 19. Amén. Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 17, 11 al 19. Y dice su palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa este milagro? ¿Cuál era el propósito de Dios a través de este milagro? Su propósito desde el inicio hasta el final de la creación siempre ha sido estar con nosotros. Y su mayor anhelo es que nosotros deseemos estar con Él siempre. La Biblia nos enseña y nos muestra que la lepra era una de las enfermedades más terribles que podía padecer el ser humano. Era una enfermedad incurable. Era una enfermedad tan terrible que consumía las células del cuerpo, de modo que pedazos de carne podían caer de una persona que era leprosa. Era una señal de desagrado o rechazo de Dios, aquella persona que tuviese lepra. Era una enfermedad contagiosa que generaba, escúcheme bien, no solo dolor físico, sino aún espiritual y emocional. Y lo peor que le podría pasar a una persona era tener lepra. Porque digo que generaba no solo dolor físico, porque todo su cuerpo se iba consumiendo, sino que también al tener lepra era una persona que era rechazada, era sacada del grupo. Tenía que estar en un lugar muy retirado, lejos de su familia, lejos de su entorno. Así que ello causaba un dolor emocional y espiritualmente era una persona inmunda. Así que quiero que miremos hoy 2 tipos de lepra que puede llegar a tener una persona. La primera lepra es la lepra natural, la que estamos hablando como una enfermedad física que va carcomiendo el cuerpo, los órganos, los tejidos, los va destruyendo. Pero también hay una segunda lepra, hermano, que es la lepra espiritual. Y ella hace referencia únicamente al pecado. Es esa lepra que carcome, es esa lepra que consume, es esa lepra que causa dolor, tristeza física, emocional y espiritualmente, hermano. Porque realmente el pecado trae agonía al corazón, trae sequedad al ser humano. Y de esa lepra le quiero hablar en esta noche.
Y quiero que usted abra su corazón, cada una de las personas que está viendo este video, disponga su corazón, porque el Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, hermano. Y si algo Él quiere raer de nosotros y consumir es toda lepra y contaminación e inmundicia que nos separa de Él. La lepra trae un daño a todo el tejido, de modo que por eso el cuerpo se va desmembrando y se van cayendo pedazos. Porque ataca literalmente la piel, y al atacar la piel va dañando aún los órganos internos, los tejidos, que son los que permiten que todo el cuerpo funcione y que usted esté bien y se pueda movilizar y pueda tener una vida normal. Asimismo es la lepra espiritual. La lepra espiritual lo paraliza, hermano. Trae agonía a su espíritu. Trae una perspectiva distinta de la vida, de Dios, de las personas. Cuando hay lepra en nuestro corazón, cuando hay pecado en nuestro corazón, usted no levanta su mirada de la misma manera, ni usted perdona de la misma manera, ni usted ama de la misma manera, porque el pecado nos separa de Dios, y Dios es amor, y Dios es misericordia, y Dios es favor y gracia inmerecida. Así que cuando usted está contaminado, difícilmente usted sabe amar, difícilmente usted puede perdonar. Dios quiere que hoy deseemos ser sanados y limpios por completo de toda lepra espiritual y todo aquello que contamina nuestro ser, porque hay mucha contaminación que viene y crea lepra, muerte, enfermedad en nuestras vidas. La lepra traía separación, como lo dije anteriormente. Aquella persona que estaba leprosa tenía que ir a un lugar retirado totalmente y tenía que estar con otros leprosos. No podía compartir con su familia, no era digno de entrar al templo, era una persona que estaba contaminada. Y realmente eso es lo que dice la palabra. Cuando nosotros pecamos, estamos contaminados. Mire lo que dice Isaías 59, versículo 2. Quiero que usted me acompañe en su Biblia. Que usted mire, está en la palabra. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no puede escuchar una oración de un corazón que no se ha arrepentido, que continúa caminando en pecado. Vamos a mirarlo por este pasaje, pero antes de entrar al pasaje, quiero que miremos uno de los pecados bíblicamente que trajo lepra física a una mujer. Y quiero que vaya conmigo y miremos juntos este ejemplo, Números capítulo 12, y voy a leer esos primeros 10 versículos, hermano, porque yo quiero que usted mire por la palabra que la lepra es una consecuencia del pecado y daña y destruye y nos separa. Capítulo 12, versículo 1 al 10, y quiero que me acompañe, porque hay ejemplo bíblico de que el pecado trae la lepra. Dice, María y Aarón murmuraron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3,
Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, hermano, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Moisés era escogido por Dios, y era él quien había determinado usarlo y hablar con él cara a cara. Le dice: entonces la ira, versículo 9, de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Uno de los pecados, hermano, que más se presta o el enemigo usa, la murmuración. Uno de los pecados sutiles, sigilosos, que el enemigo utiliza para contaminarnos. Y es que fácilmente juzgamos las acciones de nuestros líderes. Fácilmente señalamos a los siervos de Dios, cuando quien lo llama es Él, y Él hace y dispone como Él quiere. María y Aarón estaban molestos por una decisión que Moisés había tomado a nivel personal, y se creyeron con la capacidad de juzgarlos, de señalarlos. Y esto lo oyó Dios, y trajo una consecuencia, que fue la lepra. ¿Qué pasaba con esta mujer ahora? Tendría que ser sacada, separada. Recibió un castigo. ¿Qué otros castigos o qué otras consecuencias de qué pecados pueden traer lepra espiritual? La falta de perdón, hermano, puede traer lepra espiritual a su vida. El orgullo es una de las cosas que más nos cuesta. Reconocer, hermano, que nos equivocamos, reconocer que nos alteramos, reconocer que nuestra opinión pudo haber estado errada. Nos cuesta. Todos queremos tener la razón, todos queremos cruzar la vía al mismo tiempo. El orgullo, el ceder un poco, nos cuesta, hermano. Y eso es una lepra espiritual que nos impide un crecimiento delante de Dios. La ambición, el deseo de tener, el deseo de hacernos visibles, de ser reconocidos. Toda ambición engañosa, hermano, es una lepra espiritual. Volvamos al pasaje de Lucas. Ya tenemos claro que es la lepra y es un pecado, es consecuencia del pecado, amén, trae separación. Y vimos uno de los ejemplos de la Biblia por la cual esta mujer quedó leprosa, y fue a causa de haber murmurado contra el siervo de Dios. Ahora quiero que miremos el pasaje de Lucas 17 que leímos, y vamos a estudiar salvos por la fe. Dios quiere salvarnos, y vamos a verlo a través de este pasaje y de estos hombres que recibieron esta sanidad. Amén. Lo primero que quiero que miremos de este pasaje es que estos hombres conocían que tenían una necesidad. Punto número 1, si usted toma apuntes, referente al pecado, referente a la salvación, hay unos peldaños. El primero es reconocer que tenemos una necesidad. Amén. Entonces dice el versículo, vamos a leerlo desde el 11.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Llegaron a su encuentro qué? 10 hombres pecadores, hermano, los cuales se pararon de lejos, porque tenían que estar separados, no podían acercarse a las personas, porque estaban leprosos, porque estaban en pecado. Hay una necesidad en el corazón de muchas personas. ¿Y qué pasa? Ellos conocen su condición, miran de lejos y reconocen que están separados de Dios. Pero vamos a ver qué hacen de estos 10 o qué hace el 100% y el 1% de las personas. Primero, reconocer que tenemos una necesidad, que estamos en pecado, que necesitamos de nuestro Señor y Salvador. Y los 10 lo hicieron, los 10 lo reconocieron, porque dice, léalo nuevamente, le salieron al encuentro, ¿a quién? Al Señor Jesús. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, pero fueron los 10, no fue uno, no fue dos, todos sabían que eran pecadores y todos sabían que necesitaban del Señor Jesús, que había una consecuencia y que estaban sufriendo un flagelo. ¿Cuántos han llegado a Dios por una circunstancia, por una mala decisión? ¿Cuántos han llegado a Dios reconociendo que lo necesitan? ¿Y cuántos han buscado de Dios? Punto número 2. Reconocimiento. Primero, hay una necesidad. Segundo, debe haber un reconocimiento. ¿De qué? Mírelo en el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Reconocieron que solo a través de Jesucristo podían recibir la salvación. Reconocieron que Él era el Salvador. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Personalmente conozco a muchas personas que buscan de Dios a su manera, en su forma, pero que no reciben la libertad, porque no hay un verdadero reconocimiento de quién es el Señor y Salvador de sus vidas. Van tras de otros dioses, dice la Biblia, tras de otros salvadores, pero no van ante el verdadero y único Salvador de nuestra vida. Primero, todos tenemos una necesidad. Y usted puede decir, yo he reconocido mi necesidad delante de Dios. Y hoy te invito que si no lo has hecho, lo hagas y reconozcas que necesitas ser libre del pecado, que necesitas que toda cadena sea rota de mentira, de oscuridad. Segundo, necesitas reconocer que solo a través de Jesucristo y por su sangre hay entrada al trono de Dios. Solo a través de Jesucristo. Y vamos al punto número 3. Y quiero que usted me acompañe, hermano. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Hay una necesidad de Dios muy grande. Hay una necesidad de reconocerle a Él como nuestro Señor. Y su anhelo no es que la humanidad se pierda.
Su anhelo es que todos procedamos al arrepentimiento. Punto número 3, arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, caminamos igual, hermano. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de conducta, hay un cambio en mi manera de hablar, hay un temor reverente a Dios, diciéndole, yo ya le pedí a Dios perdón, yo ya no quiero ser el mismo, Dios ya hizo y empezó una obra en mí, y yo voy a caminar por el camino de la vida eterna, porque hay un verdadero arrepentimiento, porque hay un corazón que reconoció que fue sanado. Y este fue el hombre, el samaritano. Él fue el único, dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado. Se miró, hermano. Se observó en lo profundo de su ser, viendo. Él iba feliz, obedeciendo al Señor, y todos salieron de acuerdo a lo que el Señor Jesús les dijo, a presentarse ante el sacerdote, porque ahí lo vemos en Levíticos 13, si usted lo quiere estudiar. Ellos tenían que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote era el que declaraba que ellos ya eran limpios, que ellos ya no eran inmundos. Tenían que hacer todo un ritual, raparse el cabello, cambiarse las vestiduras, tenían que quemar una vecilla, derramar la sangre y en la vecilla viva sobre la muerte. Y bueno, era todo un protocolo para ser totalmente limpios. Pero esos son protocolos de hombres, de la ley. ¿Qué pasó en este hombre? Hubo algo diferente en él. Realmente tuvo un encuentro con Dios. Porque no siguió hacia la aprobación del hombre, hacia los dogmas de esta tierra, hacia lo que nos enseñan otros, sino a lo que decía la palabra. Él fue a la fuente de vida, y recordemos que la palabra es Cristo. Al verse que estaba sano, realmente hubo un arrepentimiento en él, porque cuando iba así y vuelvo mi camino, cuando ya no me direcciono hacia donde va la costumbre de este mundo y todos los dogmas que por años mucha gente dice, yo soy católico, apostólico, romano, hermano, y lo dicen sin conocer, porque así fueron enseñados y porque así fueron instruidos. Pero solo aquel que recibe a Cristo tiene un cambio y una transformación en su manera de pensar, en su manera de actuar, y vuelve, se arrepiente y vuelve. ¿Vuelve a dónde? Punto número 4, después del arrepentimiento viene una verdadera conversión a Dios. Por eso dice el versículo, y volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermano, no volvió callado, avergonzado, temeroso, soy cristiano. No, hermano, en él había una transformación de todo su ser, porque era un yugo el que había sido roto, una esclavitud a la muerte física y espiritual y emocional, hermano. No podría volver a ver a su familia, podía morir de lepra. Y él entendía eso, él entendía lo que Dios había hecho en él a través de su Hijo Jesucristo. Él entendía el milagro tan grande de salvación que recibió en ese momento. Por eso se volvió, hermano. No siguió con los otros. Que realmente él miró al cielo y reconoció quién era su Salvador. Y por eso dice, entonces, versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, este era extranjero, no era judío. Y yo siempre he creído que a veces las personas que menos nosotros creemos van a llegar. Y a veces los que menos nosotros pensamos son los que Dios va a traer. Y a veces los que vemos que han caminado años en el Evangelio, tristemente, hermano, dejan el verdadero camino, la verdadera vida eterna. Cuando Jesús lo vio, dijo, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están los que faltan? Yo aquí sané a 10. La salvación era para 10. Y era una sanidad completa, hermano.
porque no solo era una sanidad física, eran todas las áreas, era una salvación completa y perfecta que Jesucristo quiere hacer en cada uno de nosotros. Él no solo quiere quitarnos ese dolor de cabeza, esa enfermedad, ese problema en la sangre, ese problema en las articulaciones. No, Él lo único que desea es que estemos y anhelemos estar con Él por siempre, y que busquemos siempre, anhelemos y lleguemos ante su presencia, no solo por el dolor, y nos volvamos atrás a seguir nuestro camino como hicieron estos hombres. Él quiere que nosotros realmente seamos convertidos. ¿Cuántos escuchan la palabra? ¿Cuántos han llegado al Señor y se han postrado y le han pedido a Dios que los sane, que los liberte de un problema económico, de un problema matrimonial, de un divorcio? ¿Cuántos, hermano, usted y yo conocemos? ¿En cuál de estos puntos estamos nosotros? Reconozco la necesidad, tengo una necesidad, reconozco que Él es mi Señor y Salvador, me arrepiento, pero sigo igual. Digo que me arrepiento, pero sigo igual. Dese cuenta que el arrepentimiento va de la mano de la conversión real y genuina de un hijo de Dios. Si usted realmente ha tenido un encuentro con Dios, usted no vuelve atrás, hermano. Usted no vuelve atrás, porque después de que usted ha conocido al único y verdadero Salvador, usted no vuelve atrás. Usted se postra y adora y adora. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en el versículo 19? Levántate, tu fe te ha salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. Y es lo que el Señor quiere hacer en esta noche en cada una de nuestras vidas. Salvos por la fe. Mire, para cerrar y vamos a orar, lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y quiero que lo escuche muy bien, hermano. No todo el que me dice, Señor, Señor, como lo dijeron estos 10 leprosos, Jesús, Maestro, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si no es nuestra salvación, si no es que nosotros caminemos con Él no un día, no el día de la dificultad, no el día de la adversidad, el día de la promesa, sino siempre, siempre perseverantes, porque la obra que el Señor inició en nosotros, Él la perfecciona, y porque Él quiere, como el Señor Jesucristo, decirnos: tu fe te ha salvado, tu fe, tu seguridad en mí, en mi palabra, en mi presencia, te ha salvado, y tu vida es transformada y es cambiada, como lo fue la de este hombre. Y quiero que allí donde usted está cierre sus ojos y ponga su corazón delante del Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador.
Hermano, estamos delante de Él. No importa donde usted esté en este momento, al lado de quien esté, usted está hoy con Dios, delante de su presencia. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor, porque este milagro que hizo tu Hijo Jesucristo es una enseñanza gloriosa para nuestro corazón. Tú quieres hacer una obra completa en mí. Dile, Señor, haz una obra completa en mí. Dios, perdóname cuando he divagado en mis pensamientos, cuando he dudado lo que tu palabra me ha enseñado, cuando aún señalo lo que tu palabra dice y me creo con el derecho de cuestionar si esto sí o esto no. Yo no debo acomodar la palabra a mi criterio, debo obedecerla. Debo amarla, debo atesorarla y debo hacerla, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros sigamos sus mandamientos, sus preceptos. Gracias, Señor, por sellar mi boca a toda murmuración y a todo pecado que pueda traer lepra espiritual a mi vida, Señor. Gracias por cerrar mis labios y aún mis pensamientos, y hoy te pido perdón, Señor, si lo he hecho. Y te digo, Señor, sáname de toda lepra espiritual, sáname de todo pecado, de toda contaminación, Señor, y límpiame con tu espíritu y lléname más y más de ti. Hoy declaro tu bendición sobre tus hijos, Señor, y si aún hay uno de ellos que no te ha recibido en su corazón, te pido, Espíritu Santo, que redargullas su corazón. Y si usted amigo, recibe esta palabra y desea caminar con Jesús y desea dar un giro a su vida, dile, Señor Jesucristo, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy declaro que tú eres el Señor de mi vida y dejo mi pasado y dejo mis costumbres y dejo mi conducta atrás, y te pido que abras un camino para mí, un nuevo sendero de luz, de verdad, de justicia y de amor, por el cual yo quiero caminar. Yo y mi casa quiero caminar. Dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que recibe hoy al Señor Jesucristo en tu corazón y toda tu familia será transformada. Dile, Señor, yo reconozco que eres mi Salvador. Yo reconozco que solo tú eres el camino de vida eterna para mí. Te recibo hoy y digo, Señor, ayúdame a caminar contigo por la eternidad. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por bendecir a cada uno de mis hermanos con tu palabra y por obrar en ellos conforme a tu perfecta voluntad. Bendigo la vida de mis hermanos y declaro que se seca de nuestras vidas toda lepra espiritual y toda contaminación que nos adormece, que nos perturba, que nos confunde. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra